Mexicana, en estrecha colaboración con la DEA, lleva meses siguiendo la pista de un grupo de alto nivel dentro del cártel de Sinaloa. No era una investigación cualquiera. Líneas telefónicas intervenidas, agentes infiltrados, movimientos bancarios rastreados día y noche. Todo el peso del aparato de inteligencia concentrado en un solo objetivo: localizar a los peces gordos que llevaban años burlando la justicia. Finalmente, las piezas encajaron. Un rancho fortificado en las afueras de Badiraguato, Sinaloa, se convirtió en el punto focal de la operación. Pero el tiempo jugaba en contra. Los informes de inteligencia indicaban que los jefes cambiarían de escondite en cuestión de horas. La ventana de oportunidad se cerraba rápidamente y no había margen para errores. El ataque se planeó con precisión milimétrica. Unidades de élite de la Marina, equipadas con visores nocturnos y armamento de última generación, serían la punta de lanza. Helicópteros artillados proporcionarían cobertura aérea mientras comandos terrestres ejecutaban un asalto sincronizado. La sorpresa sería su mayor ventaja. Al primer destello de luces nocturnas, los sicarios del cártel abrieron fuego con calibres pesados, intentando desesperadamente derribar las aeronaves que se cernían sobre ellos. Pero era demasiado tarde. Los marinos ya habían penetrado el perímetro exterior. Con la frialdad de quienes han sido entrenados para situaciones extremas, avanzaron habitación por habitación, neutralizando cualquier resistencia. Los cuerpos caían entre nubes de polvo mientras la sangre empapaba los pisos de las lujosas estancias. El sonido de la metralla podía escucharse a kilómetros. Las explosiones sacudían los cimientos del rancho mientras los narcos intentaban responder con granadas y lanzacohetes. Pero el despliegue militar había sido calculado al milímetro. Los jefes intentaron huir por rutas de escape previamente establecidas, algunos en camionetas blindadas, otros corriendo entre la maleza, desesperados por encontrar un hueco en el cerco militar. Fue inútil. Drones de vigilancia marcaban sus posiciones desde el aire, con precisión letal, guiando a los equipos de asalto. Uno a uno fueron cayendo, al menos 3 capos de alto nivel entre los abatidos, mientras otros fueron capturados vivos. La DEA ya tenía listas las órdenes de extradición. Las primeras imágenes filtradas mostraban un auténtico infierno de plomo y cenizas, camionetas blindadas perforadas por cohetes antitanque, cuerpos dispersos en el terreno, el humo elevándose de los restos humeantes de la última resistencia. Este no fue un golpe cualquiera. Fue un mensaje claro. La cacería continuaba y en esta guerra no hay bandos, solo sobrevivientes. Detrás de cada operativo de esta magnitud existe un trabajo de inteligencia que pocos llegan a conocer. Durante meses, agentes encubiertos se habían infiltrado en los círculos cercanos al cártel, arriesgando sus vidas para recopilar información crucial. Delaciones arrancadas en prisiones de máxima seguridad comenzaron a dibujar un mapa cada vez más preciso de la estructura criminal. El seguimiento satelital no descansaba. Cada movimiento, cada llamada, cada transferencia bancaria era analizada por equipos de inteligencia que trabajaban las 24 horas. Poco a poco, el rompecabezas comenzó a armarse. El perfil de los objetivos se fue afinando con precisión quirúrgica. La estructura de poder dentro del cártel de Sinaloa había sufrido transformaciones importantes tras las capturas anteriores. Nuevos líderes habían emergido, algunos con un perfil más bajo pero igualmente letales. Su ascenso había sido meteórico, aprovechando el vacío dejado por los capos extraditados. Estos nuevos jugadores habían modernizado los métodos de protección y contravigilancia, pero cometieron errores fatales. El rancho en Badiraguato no era una simple residencia. Era una fortaleza diseñada para resistir ataques, sistemas de seguridad avanzados, múltiples vías de escape y un arsenal defensivo impresionante. Fusiles francotiradores Barrett .50, AK-47, armas automáticas de todo tipo. Los sicarios que protegían el complejo habían sido entrenados en tácticas de combate irregular, preparados para defender el recinto hasta su último aliento. En el centro del complejo, una habitación blindada con paredes y puertas de acero representaba el último reducto defensivo. Los planificadores del operativo sabían que llegar hasta ahí sería la parte más difícil y sangrienta de la misión. La decisión final de atacar vino cuando la ventana de oportunidad se redujo a apenas 4 horas. Las condiciones meteorológicas presentaban desafíos adicionales. La oscuridad de la noche sería aliada y enemiga a la vez.
La coordinación entre fuerzas terrestres y aéreas debía ser perfecta. Las órdenes eran claras. Los objetivos prioritarios debían ser capturados vivos si era posible. Pero ningún operativo pondría en riesgo su vida si la situación se complicaba. La autorización para usar fuerza letal estaba aprobada al más alto nivel. El momento había llegado. Después de meses de seguimiento, de noche sin dormir analizando patrones y movimientos, la trampa estaba lista para cerrarse sobre uno de los grupos criminales más poderosos del continente. La primera detonación sacudió la entrada principal del rancho, cuando el reloj apenas marcaba las 2 a.m. Una carga explosiva controlada voló en pedazos las puertas de acero reforzado. Segundos después, los comandos irrumpieron empuñando rifles de asalto HK Scar y FN Scar, avanzando entre la nube de humo y las primeras ráfagas de AK-47 y Barrett .50, que defendían la fortaleza Narco. La resistencia fue inmediata y feroz. Jóvenes sicarios, entrenados en la brutalidad cotidiana del cártel, respondieron con todo su arsenal. Desde las azoteas, francotiradores intentaban fijar objetivos entre las sombras, mientras desde el interior resonaban los truenos de escopetas recortadas y las ráfagas de UCIs que barrían los pasillos. ¡Contacto frontal! ¡Contacto frontal! Los gritos se mezclaban con el estruendo ensordecedor de las armas automáticas. La metralla destrozaba paredes, hacía saltar los vidrios blindados y levantaba nubes de polvo y sangre en los pasillos estrechos. Los marinos avanzaban aplicando protocolos de limpieza de habitaciones bajo fuego constante, coordinándose con señas manuales, mientras la comunicación por radio se volvía casi imposible en medio del caos. Un grupo de sicarios intentó reagruparse en el segundo piso, montando una línea defensiva con sacos de arena y muebles volcados. Fueron neutralizados en cuestión de minutos por un equipo de asalto que utilizó granadas aturdidoras para despejar el área. En el garaje subterráneo, uno de los capos principales intentó la huida en una camioneta Tahoe blindada. El vehículo apenas avanzó unos metros antes de que un cohete antitanque AT-4, disparado desde uno de los helicópteros que sobrevolaban el área, lo redujera a una bola de fuego. El estruendo sacudió el aire e iluminó el campo de batalla como un relámpago fugaz, dejando visible por unos segundos el infierno en que se había convertido el otrora lujoso rancho. Dentro de la edificación principal, los últimos jefes del cártel se atrincheraron en una habitación segura. Rodeados de hombres dispuestos a morir, ordenaron resistir hasta el último cartucho. Sabían que caer en manos de la DEA significaba pasar el resto de sus vidas en prisiones estadounidenses de máxima seguridad. Un destino que muchos consideraban peor que la muerte. Las fuerzas especiales no se detuvieron. Con granadas de fragmentación y cargas de demolición controladas, fueron derribando cada barrera, avanzando metro a metro. Los cuerpos caían. Los lamentos de los heridos se mezclaban con el silbido de las balas. El enfrentamiento se prolongó más de lo esperado, pero el resultado era inevitable. La fuerza del Estado, cuando se aplica con determinación, resulta implacable. Cuando el sol comenzó a teñir de rojo el horizonte, el rancho presentaba un paisaje apocalíptico. Entre los escombros humeantes, decenas de cuerpos se amontonaban, perforados por múltiples impactos de bala. Algunos todavía con las armas en las manos, otros con los ojos abiertos en un gesto de incredulidad, como si hasta el último momento hubieran creído en su propia invulnerabilidad. Los helicópteros seguían sobrevolando la zona en círculos concéntricos, asegurándose de que nadie escapara del perímetro. En tierra, los marinos con guantes quirúrgicos revisaban metódicamente los cadáveres, confirmando identidades mediante dispositivos de reconocimiento biométrico. Cada rostro era fotografiado, cada huella dactilar escaneada y comparada instantáneamente con las bases de datos de inteligencia. La evidencia crucial era asegurada con extremo cuidado. Documentos, dispositivos electrónicos, armas con números de serie que permitían rastrear su origen. Nada podía perderse. El valor de lo encontrado iba mucho más allá de las drogas o el dinero. La información incautada sería, a la postre, más valiosa que cualquier alijo. A lo lejos, un convoy de camionetas negras con vidrios polarizados esperaba para transportar a los detenidos. Los capos capturados, esposados y con la cabeza cubierta, fueron trasladados uno a uno bajo extremas medidas de seguridad. Sus ropas, impregnadas de polvo y sangre, contrastaban con la arrogancia que hasta hace pocas horas los caracterizaba. El traslado seguiría rutas alternativas, cambiando constantemente de dirección para evitar cualquier intento de rescate. Dentro de uno de esos vehículos blindados,
Un hombre que hasta hace pocas horas daba órdenes de muerte a cientos de sicarios. Ahora se veía reducido a un simple prisionero más. La desesperación de su fallido intento de escape estaba grabada en su rostro. Sabía perfectamente lo que le esperaba. Un proceso de extradición acelerado, un juicio mediático en Estados Unidos y el resto de su vida tras las rejas de una prisión federal de máxima seguridad. A cientos de kilómetros de ahí, en una sala de operaciones donde solo el resplandor de las pantallas iluminaba los rostros tensos de los analistas, la información fluía en tiempo real. Imágenes satelitales, transmisiones encriptadas desde los cuerpos de élite, registros biométricos de los abatidos y capturados. En un monitor parpadeaba la confirmación del principal objetivo, un jefe pesado de Sinaloa que durante años había esquivado operativos, sobornado jueces y construido un imperio criminal transnacional. Los agentes guardaron un breve silencio. No era momento para celebraciones. Todos sabían que esta victoria, aunque significativa, era solo un capítulo más en una guerra sin fin que llevaba décadas cobrando vidas. Y todos intuían que lo más peligroso estaba por venir. Los documentos, los teléfonos y, sobre todo, los testimonios de quienes, por salvarse, estarían dispuestos a hablar. Lo que los marinos encontraron en el rancho superó todas las expectativas. No era solo un escondite de narcos, sino un centro neurálgico de operaciones donde se archivaba información que podía hacer tambalearse los cimientos del poder en México. Cajas de documentos meticulosamente organizados, discos duros, teléfonos encriptados y libretas manuscritas contenían un tesoro informativo de valor incalculable. Entre los hallazgos más comprometedores figuraban listados detallados de contactos políticos y empresariales de alto nivel. No eran simples anotaciones, sino registros minuciosos de pagos millonarios, fechas, montos, conceptos, cuentas bancarias. La red de complicidades quedaba al descubierto con una claridad que aterrorizó incluso a los agentes más experimentados. Los documentos revelaban conexiones con alcaldes, congresistas y figuras públicas que durante años habían mantenido una imagen de respetabilidad. Había transcripciones de audios donde se negociaban rutas de trasiego de cocaína a cambio de protección política. Aparecían nombres de jueces, policías de alto rango y militares que recibían pagos regulares del cártel. Lo más alarmante no era solo la extensión nacional de esta red, sino sus ramificaciones internacionales. Contactos en Sudamérica para la compra de materia prima, en Europa para la distribución, en Asia para el lavado de capitales. El cártel había tejido una telaraña global que trascendía fronteras y jurisdicciones. La batalla por controlar esta información comenzó inmediatamente. Antes de que el gobierno pudiera establecer un perímetro informativo, datos parciales comenzaron a filtrarse a periodistas. Los nombres de funcionarios, sus conexiones y montos recibidos empezaron a circular en redacciones y redes sociales, generando un terremoto político. En los pasillos del poder, el pánico se extendió como pólvora. Algunos políticos implicados intentaron borrar rastros, eliminando contactos telefónicos, destruyendo documentos comprometedores, limpiando sus huellas digitales antes de que fuera demasiado tarde. Otros, más temerarios, contraatacaron con campañas de desinformación, acusando a opositores, filtrando noticias falsas a medios aliados. La DEA, consciente del valor de lo descubierto, presionaba con firmeza. No pedían cooperación al gobierno mexicano, la exigían. Querían extradiciones inmediatas, acceso irrestricto a la información incautada, nombres concretos. En Washington, la Casa Blanca observaba atentamente. Una crisis de esta magnitud no solo comprometía la estabilidad de México, sino que se convertía en una pieza clave para la agenda de seguridad binacional. En los centros de inteligencia mexicanos, las decisiones se tomaban con la frialdad de quien juega ajedrez con piezas humanas. La filtración controlada de información podía usarse estratégicamente, pero también convertirse en un arma de doble filo. Si liberaban todos los nombres de los implicados, desatarían una cacería interna que sacudiría los cimientos del sistema político. Si ocultaban demasiado, se arriesgaban a que otros actores filtraran la información por su cuenta, perdiendo así el control de la narrativa. En Sinaloa, la noticia del operativo se extendió como fuego en pólvora. La paranoia se apoderó instantáneamente de los lugartenientes que habían logrado escapar del cerco militar.
los jefes sobrevivientes convocaron reuniones de emergencia en ranchos remotos de la sierra, protegidos por anillos concéntricos de halcones y sicarios armados hasta los dientes. La pregunta que dominaba estas reuniones era siempre la misma: ¿quién los había traicionado? Era imposible que la Marina y la DEA hubieran llegado con tal precisión sin ayuda interna. Alguien había filtrado las coordenadas exactas, los horarios, las rutas de escape. En el mundo del narcotráfico, donde la lealtad se paga con la vida, la sospecha de traición es una sentencia de muerte. No pasaron ni 24 horas antes de que aparecieran los primeros capos. En un puente de Culiacán, 2 operadores clave del cártel fueron encontrados colgados, con mensajes clavados en el pecho que advertían sobre el destino de los traidores. La purga interna había comenzado. Uno de ellos era un empresario local, dueño de una cadena de farmacias que durante años había servido como fachada para lavar dinero. El otro, un abogado que representaba a figuras clave dentro de la organización. Las desapariciones se multiplicaron. Hombres que llevaban años operando para el cártel, que habían participado en innumerables acciones violentas, de repente se convertían en sospechosos. Algunos fueron secuestrados de sus propios hogares frente a sus familias. Otros simplemente dejaron de contestar llamadas y nunca más fueron vistos. En las afueras de pequeños pueblos de la sierra, fosas clandestinas comenzaron a llenarse con los cuerpos de quienes hasta hace poco controlaban millones de dólares y ejércitos de sicarios. Mientras el cártel se limpiaba por dentro, el gobierno mexicano desplegaba operativos en distintas ciudades. No ya contra los narcos, sino para controlar el flujo de información que amenazaba con desbordarse. En los círculos políticos, el golpe se sintió con fuerza demoledora. Funcionarios de alto nivel comenzaron a tomar vacaciones inesperadas. Otros cerraron sus oficinas y desaparecieron de la vida pública sin previo aviso. Algunos, con nexos demasiado evidentes, huyeron del país refugiándose en embajadas o en mansiones en el extranjero, esperando que la tormenta amainara. Pero esta tormenta tenía toda la pinta de convertirse en un huracán categoría 5. La DEA no estaba dispuesta a dejar que el caso se enfriara. En Washington, altos funcionarios discutían la posibilidad de aumentar la presión sobre México, condicionar ayudas económicas, revisar tratados comerciales. Todo estaba sobre la mesa si el gobierno mexicano no actuaba con contundencia contra los implicados, independientemente de su posición o poder. En Sinaloa, los operativos militares continuaban, pero ya sin la precisión quirúrgica del primer ataque. Ahora, era una cacería a ciegas con cateos masivos, detenciones indiscriminadas y enfrentamientos esporádicos. La maquinaria del crimen, herida pero no destruida, comenzaba a adaptarse, a mutar, buscando nuevas formas de operar mientras mantenía activas sus rutas principales de trasiego. En las prisiones de máxima seguridad donde fueron recluidos los capos capturados, el miedo era palpable. Estos hombres, acostumbrados a dar órdenes y a ser temidos, ahora miraban constantemente sobre sus hombros, conscientes de que la muerte podía llegar en cualquier momento. No temían solo a las autoridades, sino principalmente a sus propios compañeros. La traición era moneda corriente en este mundo, y los rumores sobre quién había hablado se multiplicaban con cada hora. Algunos, desesperados, pidieron ser trasladados a celdas de aislamiento. Preferían la soledad absoluta a la posibilidad de ser alcanzados por la larga mano del cártel. Otros, evaluando fríamente sus opciones, comenzaron a tantear la posibilidad de cooperar con las autoridades. ¿Qué información podían ofrecer? ¿Qué protección recibirían a cambio? El silencio que durante años habían mantenido como código de honor, ahora se tambaleaba ante la perspectiva de pasar décadas tras las rejas, o, peor aún, ser ejecutados en el patio de la prisión. El caso de un exoperador financiero del cártel capturado durante el operativo sacudió los cimientos del sistema. Este hombre, que durante años había movido millones de dólares entre empresas fantasma y cuentas offshore, decidió hacer lo impensable: negociar su libertad a cambio de revelar la red completa de lavado de dinero que vinculaba al narco con bancos nacionales e internacionales, empresas respetables y gobiernos estatales. Lo que entregó a las autoridades no eran simples acusaciones, sino documentos irrefutables, transferencias bancarias, correos electrónicos, grabaciones de reuniones con empresarios y funcionarios.
Evidencia contundente de que el narcotráfico no era una organización externa al sistema, sino un engranaje fundamental dentro de él, perfectamente integrado en la economía formal. El cártel respondió con la única lógica que conoce. Antes de que pudiera ser trasladado a una instalación más segura, el informante apareció muerto en su celda, con el cuello roto y el cuerpo cubierto de moretones. Las autoridades lo clasificaron oficialmente como suicidio, una versión que nadie creyó. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Parte de la información había sido compartida con agencias extranjeras, y ahora el verdadero miedo no era solo la venganza del cártel, sino el escándalo internacional si esos datos llegaban a la opinión pública. En los niveles más altos del poder, la estrategia ya estaba definida: controlar el daño a toda costa, sacrificar a algunos actores menores para proteger a los verdaderamente poderosos. Los nombres filtrados a la prensa serían cuidadosamente seleccionados, asegurándose de que solo cayeran figuras prescindibles para el sistema. Las investigaciones se diluirían en trámites burocráticos interminables que, con el tiempo, sepultarían cualquier amenaza real para los intocables. Mientras tanto, en los sótanos de la Secretaría de Seguridad, equipos especiales trabajaban día y noche clasificando, editando y en muchos casos destruyendo documentos sensibles. La orden era clara: no toda la información debía salir a la luz. La verdad completa podría ser demasiado devastadora para un país ya de por sí fragilizado por la violencia endémica. El operativo en Badiraguato había sido un golpe contundente, pero lejos estaba de representar un golpe definitivo. En las sombras, el cártel comenzó a transformarse con una velocidad que sorprendió incluso a los analistas más experimentados. Lo que hasta hace poco era una estructura jerárquica tradicional, ahora se fragmentaba en células autónomas prácticamente imposibles de rastrear en conjunto. Emergió una nueva generación de líderes, algunos apenas en sus 30, con perfiles radicalmente distintos a los viejos capos, universitarios con conocimientos de tecnología avanzada, menos ostentosos y mucho más discretos. Abandonaron las joyas llamativas y los convoyes de camionetas de lujo. Ahora se movían en vehículos comunes, vivían en departamentos de clase media y utilizaban tecnología de punta para mantenerse en las sombras. La guerra tecnológica alcanzó niveles sin precedentes. El cártel implementó sistemas de comunicación encriptados desarrollados por expertos en ciberseguridad, contratados en Europa del Este. Drones de vigilancia monitoreaban los movimientos de las fuerzas federales. Sistemas de contravigilancia electrónica detectaban cualquier intento de espionaje. La infiltración ya no era solo de narcos en el gobierno, sino también del gobierno en las filas narcos, en un juego de espejos donde nadie confiaba en nadie. Las rutas de trasiego se diversificaron con métodos que parecían sacados de novelas de ciencia ficción. Submarinos artesanales que partían desde las costas del Pacífico, cargados con toneladas de cocaína, contenedores con sistemas de ocultamiento controlados remotamente, y lo más alarmante, drones militares modificados capaces de transportar cargas y volar durante horas sin ser detectados por los radares convencionales. En paralelo, surgió una preocupante tendencia hacia la militarización del narcotráfico. Se confirmaron reportes sobre la centralización de exmilitares de diversas partes del mundo para entrenar a las fuerzas del cártel. Los convoyes ya no eran simples camionetas blindadas, sino unidades tácticas diseñadas para resistir asaltos militares, equipadas con armamento avanzado, visores nocturnos y explosivos de grado militar. En ciertas regiones, el Estado simplemente dejó de existir como autoridad efectiva. Las patrullas policiales evitaban entrar en zonas controladas por el narco. Los retenes militares desaparecieron sin explicación. Barrios enteros operaban bajo leyes paralelas, donde la única justicia venía de los mismos criminales que el gobierno aseguraba combatir. La narrativa oficial comenzó a desmoronarse cuando evidencia irrefutable de la colaboración entre políticos, empresarios y narcotraficantes circuló en medios internacionales. Ya no se trataba de rumores o acusaciones vagas, sino de documentos confidenciales, grabaciones, correos electrónicos que pintaban un panorama desolador. La línea entre criminalidad y autoridad se había borrado por completo. La guerra continuaba, pero ya no era una guerra de balaceras en la sierra o de operativos espectaculares. Era un conflicto silencioso librado en oficinas con alfombras lujosas, en servidores encriptados,
en reuniones privadas donde hombres de traje y corbata decidían el destino de miles. Y en ese tablero de ajedrez macabro, la única regla clara era que nadie, absolutamente nadie, estaba realmente a salvo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos.